Hola, 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 bienvenidos a este tu podcast, Voz Populi, lado B. Somos Alma, Nancy y Sofi. Estamos de vuelta. Sí. Yo te estaba anotado de que iba a salir en mayo. Ya, pero no demos esos datos. Sí, ¿por qué tenemos que dar esos datos? Voy a cortar esto. ¿Nos avergüenza? Eso es lo bueno es que se corta y no se nota. No sé, igual puede ser algo que sirva. Como decir que sí, lo teníamos planeado hace mucho rato, pero las cosas de la vida, la pandemia, 2 años, las cosas cambian. Uno puede tener La planificado, pero no resulta. La vida cambia, sí. todo cambia. Es verdad. Sí, es verdad. Pero todo llega. Todo llega en algún En algún momento. momento. El destino se encarga. Más vale tarde que nunca. Entonces, habíamos dado en este piloto de podcast, habíamos dado spoilers, habíamos anunciado de qué íbamos a hablar. Chan, chan. Chan, chan, Wow, chan. hace mucho tiempo. Wow. Ya, igual invitar a las personas que no han escuchado el piloto, que vayan a escucharlo. Está entretenido y les habla un poco más de nosotras con nuestra carrera. Y esta versión va a ser con otro link relacionado a nosotras, pero de una parte más divertida, más miscelánea. ¿Divertida? Esperaba que más divertida. Ajá. Más divertida que nuestra carrera. ¿En qué tono divertido? En el tono más divertido con nostalgia. ¿No humorístico? No humorístico no, porque tampoco. No, Tampoco. no nos sirve. No. Que francamente no se Que sea puede. una conversación amena para Agradable. nosotras y también para quienes nos escuchen. Así es. ¿Qué tema vamos a hablar hoy día? ¿O cuál es el título de este podcast? Bueno, los que entraron ya leyeron el título. ¿Pero cuál va a ser el título de esto? Ups. Somos niñas de los 90. Parte 1. Parte 1. Porque este tema da para mucho. Obviamente. Oye, pero ese da un dato muy freak. Es decir, niñas de los 90. Ujú. Para aquellos que preguntan de qué década somos. Hay gente que pregunta bastante nuestra edad y lo único que hemos anunciado es que yo soy la mayor. Real. Es lo que podemos decir, es lo que todos saben. Que claramente yo soy la mayor de este grupo. Ya, niñas de los 90, vamos a hablar principalmente de las animaciones que marcaron nuestra infancia. Cartoon. Sí, señores. Exacto. Sí, señores, porque lo necesitábamos. Mucha gente nos ha hablado y en nuestro canal hemos hablado bastante de anime, sobre todo. Pero en este capítulo en especial vamos a rememorar animaciones importadas de Estados Unidos, principalmente, con canales emblemáticos como Nickelodeon, Cartoon Network, Disney también, ¿cierto? Etcétera, Boomerang, ¿cierto? Y ¿cuáles fueron los que vimos nosotras? No sé si vamos a ir por orden especial, vamos a nombrar algunos. También hay que decir que van a estar los canales abiertos de Chile. Sí, yo creo que debemos partir por eso. ¿Dónde Ya. ustedes veían dibujos animados de la animación de Estados Unidos? ¿Dónde principalmente veían? Tele abierta. Recuerdo que habían horarios establecidos, o sea, había una franja horaria en el canal 9, por ejemplo, en la mañana, si no mal recuerdo, era como de 12 a 1, una cosa así, y en la tarde, tanto canal Chilevisión como canal 13 tenían espacio, uno por Cubox y el otro por Club de los Tigritos, después Invasión. También recuerdo que en el fin de semana daban toda la mañana mono. Y Oye, ahí uno... Tengo una acotación. ¿Cubox de qué año más o menos es? Buena pregunta y lo voy a consultar con el dios Google. del Olimpo. Tío Google, aquí al tiro. Creo que Cubox es más de los 2000. Sí, yo también venía por eso. Que fue a competencia de Tronia. Sí, que era también. 2003. TVN, del canal 2003. TVN.
Ya, pues Wow. 2003 yo iba en tercero básico. No demos más detalles. Eres tú la mayor. Sí, pues. 2003, tu tercero básico. Dejémoslo Obvio, ahí. los demás saquenlo conclusiones. O sea, Ya, ¿qué más pero quieren? Sigamos. entonces ahí yo veía principalmente, envidiaba desde mi soledad y la oscura, desde la oscuridad de mi pieza a las personas que tenían cable porque podían ver monos las 24 horas. Ujú. En cambio, yo tenía que parcelarlo en las horas que los canales disponían estos dibujos animados. A pesar de que cuando iba a las casas de la gente que tenía cable, generalmente ellos se aburrían antes que yo viendo tele. Entonces yo no lo entendía. El pasto siempre es más verde en la vereda de al frente. Eso Sí. mismo. Oye, hay que aclarar, porque yo sé que nos escuchan personas que son de otros países, algunos términos que tenemos nosotros. Por ejemplo, decir monos, nos referimos a los dibujos animados. Ah, sí. No sé si en otros Un países animal. también les tienen también alguna forma de decir a la animación, pero es una cosa que sale de los adultos. De decirle, ay, está viendo los monos, está Ya, anda a ver pero- tus monos. Pero la palabra monos igual tiene otras derivaciones también, pues. O en el uso más chileno. Sí, en verdad. Es que nosotros los chilenos hablamos muy extraño y los animales son muy importantes en nuestro lenguaje coloquial. Eso es verdad. Y monos. Indirectamente. Sí, claro. Entonces, pero en este podcast, más que nada, vamos a hablar de monos refiriéndonos dibujos a animados. los dibujos animados. Sí. Si quieren, después podemos hacer un podcast especial de cómo Oh, hablamos los chilenos. Güey, estaría muy bueno. Para que Toda nos la entiendan. jerga, todos los modismos, todo lo indirecto. Bueno, ese fue como el gran paréntesis de que los Sí, sí, chilenos sí. hablamos todos de manera indirecta. El lenguaje figurado somos lo máximo. Sí. Sobre todo porque nosotras nos mesuramos un montón cuando hacemos estas grabaciones y mucha gente nos ha preguntado si somos de otros países. Y no, somos chilenas, pero nos controlamos. Sí. Sí, Obligada. tratamos de usar un lenguaje más entendible. Igual salen chilenismos, Sí. pero sí, no sí. tantos como inevitable. saldrían Sí. en conversaciones. Así, en la vida real, hablamos de otra forma. Sí, Hablamos más rápido. claramente, Mucho mucho más más rápido. Más rápido y con mucho contexto, entonces. Literal. Mucho contexto, sí, entonces es muy distinto. Pero vamos a lo que nos compete. Convoca. Entonces estábamos hablando de dónde diablos veíamos nosotros dibujo animado. Ujú. La Sofi, ¿tú también veías ¿En por televisión TV abierta? abierta o por cable? No, Ujú. yo tenía la suerte, la fortuna de ser justo esa niña con cable. No, pero desde una edad más o menos, porque yo me cambié como de ciudad y estaba lejos de mi familia, entonces ahí sí teníamos como, bueno, fue como el momento de la vida donde uno tiene un poquito mejor situación económica, bueno, los papás, y ahí teníamos cable. Ya. Y no tenía mis primos, no tenía mucha familia cerca, entonces como la forma de distraerme un poco era la televisión por cable. Pero cuando viajaba como a ver a mi familia era solo televisión abierta, así que tuve como lo bueno de los dos mundos. Así que eso. Tuviste las dos experiencias. Sí, del fin de semana sentarme ahí con mi abuela al lado así, viendo tele en la programación, o levantarme muy temprano con mi hermano los sábados o los domingos que daban la televisión como en la mañana la programación de niños. Sí. Y era como Ujú. tu horario, no sé, pues más grande, sí, mucho más grande era, por ejemplo, no sé, pues Diego y Glot, así como mucho más grande, que era ir a la programación y no tocaba la tele era para los niños en ese horario del fin de semana mientras, no sé, pues hacían el almuerzo o tenían que salir Sí. a trabajar o no sé, pues era tu momento de televisión. Después venía Ujú. la televisión con las teleseries, pero eso ya es otro tema. Otro tema. Que vale decir que uno también estaba presente y uno también las veía indirectamente en las teleseries. Pero Sí. también podríamos Ujú. hablar
Estoy tirando ideas así como... Aquí yo no vengo a vender, vengo a regalar ideas. Voy a hablar de las teleseries chilenas. ¿Y tú, Almita, cómo veías los monos? Yo veía televisión abierta. Ya. Pero es que yo me sabía todos los canales y todos los horarios los sabía de alguna forma. Lo Ya. tenía internalizado. Ya. Y al menos en Santiago se ven varios canales nacionales. Sí. Desde siempre. En regiones era más difícil encontrar todos los canales. Sí. Aunque fueran en regiones cercanas a la metropolitana, que es la región donde está la ciudad de Santiago, que es la capital. Pero recuerdo que en el verano, cuando viajaba a la playa donde está mi abuela, habían 3 canales. Güey. Y todo mi horario decía, no, ¿dónde voy a ver mis monos? ¿Dónde los voy a ver? Eso es Era- verdad. Era drama para Ahora- mí. No ahora poder que- perderme de algunos capítulos. Sí, ahora que dicen que eso me acuerdo de cuando yo era muy niña. Bueno, no teníamos tanta tecnología como ahora. Y las Ujú. tele obviamente eran muy diferentes. Y la tele que existía como en la casa, porque yo tuve televisión como por cable mucho después. Pero al principio sí, pues yo me acuerdo que teníamos esa tele que cambiaba ahí como manual, que era así toc, 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 La toc, que, se, la que se Exacto. rompía y tú tenías que Y- ponerle con un alicate. Exacto, no, y eso era lo más peligroso porque era alicate y a mí me pasaban el lápiz para poder cambiarlo. Había que meter y era lo peor porque el alma decía así, pues cuando uno estaba en región, con suerte era como el canal que se veía y muchas veces se te iba la señal y uno como niño era así como no, y uno le apretaba el botoncito con el lápiz cuando se te rompía y era wow, el recuerdo Yo te- más vivo. Yo tengo muchas anécdotas con la tele porque como mis amigas saben, a mí me dio la corriente a los 3 años por ver tele. Y tengo una cicatriz en mi mano izquierda por lo mismo. Y también era la niña que cuando no estaba la antena, era la que mandaban afuera a mover la antena. Y estaba así, ¡ay! Y me ¿A decían, quién no, no, a quién no se le ve pasó mal, eso? ¡ay! Sí, esa niña era yo. Era yo. Hasta hace un par de años, esa niña también era yo en la casa de mi abuela. Bueno, ya no niña, adulto. Así como, ¿se ve? No, no se ve. Y uno girando la cuestión, ya ahora. Sí. Y subiéndome al parrón. Sí. Al parrón. Eso era lo peor, pero sí. Sí. Son cosas que hay que pasar. Viva la TV. Yo me acuerdo que estaba con una abuelita que a mí me cuidaba. Entonces ella me llamaba desde otra pieza. Y dije, ¿qué pasa? Es que no se ve la tele ya. La tomaba, empezó a tomar las antenas. Porque la tele con las mismas antenas de la tele. Ya, ahí se ve. La soltaba, no, ya no se ve. La tomaba, ahí se ve. La soltaba, Ay. no se ve. Wow, eso era lo peor. Dios. Sí. Y había que buscar el ángulo. Que buscar Había el que ángulo. buscar el Puedes soltarlo lentamente. Lentamente. O era, Lentamente, o era quédate ahí. Quédate ahí. Y uno ahí, Sí. sosteniéndola, haciendo puente. Para que no salga corriente. Cosas Los que los sona- niños lo- de ahora no pasa. No saben eso. Lo sonado No. era cuando había viento. No, lo Porque tú peor. hacías esfuerzo, pero no había caso. No había caso. Entonces- Y lo peor era cuando llovía. También. Cuando Pero ahí ya llovía. entraba a ser un Dios. poco peligroso. Dios, cuando llovía era lo peor. Ahí sí que yo creo que no debieran mandarte fuera. No, era acuático. Y sobre todo, bueno, era acuático cuando uno tenía la antena y la televisión abierta. Pero también en los principios como de la televisión por cable también, pues porque se te caía así como la señal y hasta ahí llegaba. Y aparte, si no se te cortaba la luz. Era como el otro tema. Si llovía, la mayor probabilidad era que se nos cortara la luz en todas Sí. partes y era así como rayos, no podré ver mis bonitas, no podré Oye, verlas. han pasado no tantos años porque somos muy jóvenes. Y todavía, si es que llueve, se nos corta la luz. O sea, Bueno, O sea, eso es otro gran punto. mucho O sea, avance. actualmente acá no llueve tanto, Santiago, lamentablemente no tenemos tanta lluvia, pero si Sí. llueve, ya la embarradas. Como literalmente Santiago uno no puede andar y se corta Sí. todo. No, sí, ese es otro tema. Sí, es real. Llueve cuando menos te esperas que va a llover. Sí. Últimamente. Sí, es Sí. real. Uno dice así como, no, así no va a llover, llueve. Cuático. Ya, chicas. Sigamos. Siendo cronológicas, ¿cuál fue su primer
no sé si dibujo animado favorito, pero el que más seguían. Porque yo creo que cuando uno es muy chico, claro, uno le tiene cariño a un dibujo animado, pero a lo mejor tú lo veías por costumbre, ¿no? Pero no necesariamente porque te gustara. Como cuando uno ya empieza a ser grande y empieza a ser fans de verdad, en serio. Uy, qué difícil. Mira, siendo honesta, no es animación de Estados Unidos. Ya. Eso lo voy a decir para el otro podcast. Ya. Para la parte 2. Sí. Pero de lo que era de animación de la que estamos hablando ahora, yo creo que Rugrats. Güey, yo Rugrats, también y después de un tiempo también estaba Hey Arnold. Ya. yo también. Eran las que más esperaba ver en las mañanas, Ya. los fines de semana, cuando no me tenía que levantar y me quedaba metida toda la mañana viendo dibujos animados. Eso. Emoción. Ya, ¿tú, Sofía? Es que yo también iba a decir lo mismo, pero es porque yo tengo muchos recuerdos de niñez de que mi familia me molestaba con Rugrats. Porque Ya. tengo un recuerdo muy vivo de cuando mi tía me fue a ver, cuando yo vivía en otra parte. Y yo era así como, quiero ver los Rugrats. Y mi tía me llevaba así como, ya, vamos al supermercado a ver a los Rugrats. Porque había una niña que se parecía como a uno de los personajes. A ese tono me molestaban. Así que sí, debe ser como uno de las animaciones que más viva está en mi mente. Y puedo decirlo que actualmente yo también veo mucha animación y mucha animación del recuerdo. Así que hay canales como Pluto TV que no auspicia, pero que sí da animación y yo sí los veo, ¿no? Lo reconozco. Creo que quizás más que uno como en específico, yo era amante y sigo siendo amante de la animación de Nickelodeon. Ya sea Arnold era así como lo que yo amaba con la vida. Me vi todos los capítulos de Arnold, con las películas, todos. En general todo. Hay monstruos, yo en verdad rayaba también con ellos. Los Rocket Power, no sé, hay demasiada animación que puedo decir que me ha encantado y me ha gustado demasiado. Sí, esas animaciones, yo recuerdo las de Nickelodeon y Cartoon Network, la pasaban en el canal Megavisión en ese entonces en Chile, en el canal 9. Era de hecho una sección donde también tenían contenido entretenido para niños hecho aquí en Chile. Durante la semana que era solo TV y el fin de semana solamente dibujos. Sí, era bien entretenido. ¿Y tú, Nancy? Mi mamá, porque yo no me acuerdo, pero mi mamá me comenta, porque yo le pregunté a ella, y en la fuente me conoce de guagua, porque mi madre, que debería saber claro, más. Debería saber más. Entonces le pregunté qué monos yo veía cuando chica, y me dijo, tú tomabas siesta y despertabas justo cuando empezaban a dar los Power Rangers. Entonces mi primer mono, o sea, no mono, pero eran los Power Rangers. Y yo creo que eran los Power Rangers que se convertían después en animales, así como fuerza animal, no me acuerdo, o los de dinosaurios, whatever. Yo me acuerdo del blanco. Ya. La cosa es que ellos son como los primeros que yo, al parecer, era fan. Y de hecho, los Power Rangers los vi hasta grande. Real. O sea, hasta grande, no hasta ahora, pero digamos hasta como los 12 años hasta más o menos. Hoy día. Claro, hasta ayer. Yo me acuerdo del rojo, del que tenía el pelito largo. Es que pasaron varios. Es el tema de que pero él fue como... No, pero él fue como él fue el oficial. De los emblemáticos, pues, y también hay como historias actuales de él. Y también me acuerdo de Rugrats, como decían ustedes, porque Rugrats fue la primera película que fue a ver al cine en mi vida. Cuando dieron Aventuras en Pañales en el cine. O sea, para que mis padres pagaron una entrada al cine para mí y para ellos y para mi hermana, porque mi hermana también fue, debe haber sido mi nivel de fanatismo importante. Oye, esa también fue mi primera película. Y de hecho, me acuerdo que tuvimos que viajar a Santiago para poder verla. A ese punto. Wow. Así que yo creo que ese sería como mi inicio en la animación. Obviamente que después con el tiempo, cuando empecé
a entender más los monos, porque igual cuando uno es chico como que los ve pero no los entiende realmente. Te gustan más otro tipo de animación como más como más pensante, porque igual creo que Arnold es como otra onda. Arnold es como más de grande. O sea, es entretenido, pero es más de grande, porque claro. Como Ginger. Exacto. Como Ginger, sí. Pero podría decir que esos dos fueron como los primeros. Hiciste que me acordara de algo, no sé. Uh-huh. Y yo también quería ir a ver Rugrats cuando salió en el cine, pero a mí no me llevaron a ver Rugrats. Y yo sabía que la sala de al lado iban a dar Rugrats. No, y yo quería ir a ver eso. Qué triste Y historia. me llevaron a ver Tarzán. Wow. Bueno, es que Tarzán igual es buena. Y no me arrepentí. Es un muy buen tema. Es que eso es... Bueno, es muy difícil como elegir uno porque siento que nuestra generación estuvo bombardeada de mucho contenido de animación. Onda, Sí. Tenías Nick, tenías Disney, todo lo fuerte de todo lo que significaban las princesas Disney del momento, Cartoon, no sé, en verdad son demasiados los monitos que si tú me preguntas ahora, no sé, pues nosotros tenemos juego de cultura chupística en nuestras fiestas y sale pues así como ya animación de cuando éramos chicos y hay una cantidad de animación cuática, yo me acuerdo, no sé, y todavía como que la he visto cuando paso como por los canales Eddie, Dexter, las chicas superpoderosas, en verdad, y todo lo que es Disney desde las maravillosas películas como Tarzán, Uh-huh. y la que yo más rayaba que era con Mulan, en verdad, tenemos como demasiado contenido, es muy amplio como el tema para poder hablarlo. Yo creo que al menos en Chile, nosotros en los 90 vimos una generación que vivía muy pegada a la tele. Sí. Ahora igual los niños tienen la opción de tener la televisión disponible en todo momento porque existen plataformas como Netflix que ellos pueden escoger qué ver. El contenido. Claro. Y desde Pero YouTube, pues, o sea, desde YouTube los niños buscan. más pequeños es por audio cuando no saben ni leer ni escribir, pues buscan Ujú. animación. Yo lo veo en mis Ujú. primos más chicos. Pero nosotros era a tal horario, dan tal cosa y si te lo perdías, te lo perdías. Era horrible. Claro. La característica que me gustaba, o sea, sí, yo puedo decir que me gustaba de tanto la animación de Nickelodeon como de Cartoon Network, es que mucha continuidad entre capítulo y capítulo no había. Era No, como... era muy son azaroso. capítulos que son autoconclusivos y de hecho, por ejemplo, las chicas superpoderosas te explica cómo llegaron a ser las chicas superpoderosas en la introducción. Es como... ¿Cómo llegaron a ser? Te lo hacen en 1 minuto y te dicen como, ay, ok, ahora vamos a dar una nueva aventura de estas 3 niñitas que tienen superpoderes y que son muy bacanes. Pero más allá de eso no necesitabas. Eran Sí. todos autoconclusivos, entonces, claro, como que decían, no sé, este mes vamos a estrenar tal mono, o te chantaban nomás un mono nuevo porque no te avisaban ni nada, así como, vamos a estrenar, no sé, Vaca y Pollito, no lo decían. Güey, verdad. Tú lo veías solamente y te enganchaba. Sí, Y sin importar cómo se conocieron, quiénes. La Cosa historia. que, por ejemplo, el anime sí lo exige. O sea, el anime no es tan autoconclusivo como las animaciones de Nickelodeon y Cartoon. Que eso me gusta. Siento en cierta que forma. Que sí, eran pocos los que realmente tenían una continuidad Mm. y no todos era tan evidente esa continuidad. Claro. Y Arnold sí tenía continuidad, pero muchas veces daban pero no era capítulos exigente, po. en desorden, no era necesario que No fuera era una continuidad. necesario. No, para en Ginger nada. obviamente sí, Claro. Pero es que Ginger era igual una de era- las excepciones. Pero no Claro. en todos los capítulos de Ginger. Ginger también podía verlos azarosos. Sí, pero se notaba que habían cosas que pasaban, Claro. que más en el trasfondo. Y había uno que puede que haya tenido continuidad, pero por cosas que hacían referencia a sucesos anteriores, que eran los padrinos mágicos. Claro. Sí. Pero eran ni esas tanto pocas tampoco. excepciones. No. Es que es de como me acuerdo, en los padrinos mágicos estaba este libro de las reglas. Sí.
Entonces al principio explicaban muchas de las reglas y después hablaban con estas reglas porque ya se hablaron. Claro. O aparecían cosas nuevas, o aparecían personajes que antes habían hecho otras cosas. Sí, pero... Entonces si viene un capítulo nuevo, se podía entender por sí solo, pero podías entender mejor las referencias si lo había visto desde el principio. Puede ser que sí, pero siento que no era como imprescindible no haberlos visto. Como que entendía igual la trama y te quedé pegado igual en la trama y como que podías seguir viéndola sin necesidad de preguntarte ¿y quién es él? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y qué pasó aquí? Como que no tenías tantas dudas en el momento como ver una animación japonesa que es como, ya, ¿y este personaje por qué hace esto? Y él es el papá de él, pero esto y esto otro. Siento que sí, la Nancy tiene como mucha razón en ese como aspecto. Y aparte que es como uno de los puntos que me acuerdo que es muy difícil encontrar como los primeros episodios de saber como el inicio. Y muchos de los capítulos o muchas de las animaciones en el primer episodio no empiezan como la narración de contando de dónde son, de qué son, sino que a medida como que va avanzando y que el público necesitaba como explicación, como por ejemplo en Arnold, te lo explican con la película. Como que va todo como narrado en algo que pasa ya hacia el final o que ya tiene harto tiempo prolongada la serie. Y creo que eso iba más como, quizás pensándolo como muy lógicamente o mucho como desde nuestra área, desde que la atención de un niño pequeño no es tanta. Entonces necesitáis un monito que sea rápido, que concluya en el momento, que te tenga pegado y que sea muy rápido en el contenido, porque no soy capaz de retener tanta información. Siento que estaba muy bien pensado, muy bien pensado. Sí, me pasa así que con la animación actual que he podido ver algunos capítulos de algunas animaciones ya por distintos motivos, que nuestra animación tenía mucho diálogo. Sí. A diferencia de los de ahora que es todo mucho más rápido y hablan mucho menos los personajes, son como más, no sé, más callados. Más imagen. Sí, es más imagen. O hay muchos que son solo gestos. Sí, y eso es, no sé cómo calificarlo, pero no me gusta mucho. No es tan beneficioso. No. Sí. En fin, podríamos hablar de personajes que son polémicos o políticamente incorrectos, que ustedes podrían decir, este personaje sí era loquillo. para la época. Yo tengo que decir que a mí no me gusta Johnny Bravo. Ya, no te cae bien. No, yo lo veía porque estaba entre un dibujo que me gustaba, venía Johnny Bravo y después venía las chicas superpoderosas. Ok. Entonces no quería perderme el inicio de las chicas superpoderosas. Obvio. Y lo veía. Pero lo detestaba. Ya. Lo encontraba muy tonto, lo encontraba absurdo y que por las mismas cosas siempre tuviera problemas. No lo soportaba. Y ahora que lo recuerdo, me cae peor. Ya. Lo siento si a alguien le gusta Johnny Bravo, pero es que no me cae bien. Que igual si uno lo piensa, Johnny Bravo es una crítica heavy a la superficialidad de la adolescencia, Sí. Como el shot de hormonas. No sé si como que siempre tuve dato de ignorancia, y obviamente aquí me van a corregir, van a aparecer personas que me van a corregir, yo lo sé. Pero no sé si él era adolescente o ya era adulto de frentón, porque siempre trabajaba como en cosas súper como americanamente para adolescentes, no sé si se entiende. Sí. Entonces, yo ahora que somos más grandes y que ya tenemos una cultura más amplia, sobre todo en estereotipos que trabaja Estados Unidos, me da la impresión de que él era muy adolescente, pero no sé si era por inmaduro, porque siendo un adulto inmaduro, o porque de verdad el loco tenía como 15. No sé si alguien me lo puede explicar. Yo creo que también ha sido mi duda. Ahora como pensándolo hacia atrás, sí, no sabría cómo identificarlo en alguno u otro. Pero a mí no me cae mal. Lo creía adulto. Para mí siempre era un adulto que, como era tan superficial, trabajaba algunas cosas porque
no tenía tanta cultura, tantos conocimientos. Ujú. Estaba más preocupado de otras cosas, entonces trabajaba en lo que podía. Claro. Claro. Puede ser. No sé, a mí no me caía mal, como que no. No sé, si algún monito como que puedo decir, oh, este monito no me gusta, me cae mal. Porque lo encontraba también como con actitudes que incluso ahora no son agradables. Ya, a mí pero a mí lo único que es me otro molestaba realmente de Johnny Bravo era lo más chirulo que era. Las Sí. nenas, Sí. esas cosas como pero que eso también es no- como crítica, como que también, obvio o sea, que sí, como que igual los si uno gringos lo se piensa burlan ahora mucho es de sí diferente, mismos. sí. Mm. Si uno ahora lo piensa como más adulto, ¿cachai? Como todo lo que está detrás, pues siendo niño Sí. como que lo tomáis nomás, quizás sí ese como puede ser error, pero esas son como opiniones muy particulares, como tomando en cuenta que la Almita también, Sí. para la gente que no la conoce, es bien crítica y bien selectiva en algunas cosas, así que Sí. no va a ser de todos los gustos. Imagínense que le caía mal desde niño, o sea, el nivel de crítica y de crítica guau. de animación ya tiene un magíster. Imagínense lo difícil que es encontrarle un regalo de cumpleaños. Oh, qué pelado. Muy difícil. Ese era el paréntesis. Paréntesis. Ya. Yo quiero hablar de 3 hermanos muy loquillos, políticamente incorrectos los 3, que son los hermanos Warner y la hermana Wow. Warner Doc. Por favor, hablemos de Animanía. Lo Sí. máximo. A mí me gustaba mucho Animaniacs. Ellos no me agradaban tanto. que es que eran demasiado absurdos y no lo entendía por qué. Pero Animaniacs lo encontraba era un absurdo que me agradaba. Ya, pero hablemos de todas las embarradas literales que casi acaban con el mundo. ¿Cuántas veces Sí. que hicieron esos 3 hermanos? Y yo creo que no hay nada más políticamente incorrecto que 3 hermanos que dejen la embarrada y que no se arrepientan de nada. Porque ni siquiera era como esos típicos dibujos animados que buscan como darte lecciones de como, oh, esto no se hace, o no sé, hacer las cosas de tal forma te va a llevar a un mal camino y de verdad que no te va no te va a llevar a ningún puerto bueno seguir así. Y en general los monitos animados son como de ese estilo, son bien, no sé si moralistas, pero sí buscan dejarte una lección para ti, niño, como no mentir, no robar, no hacer mal al otro, no discriminar, etcétera. Que está bien, obviamente, porque somos seres humanos en formación y necesitamos un poco de reglas de convivencia. Pero Animaniacs se burlaban de los adultos, le hacían bromas heavy, encerraban. La policía lo iba a buscar. ¿Verdad? Supone que eran niños. Como esto de hola enfermera, hola enfermero. Sí. Demasiado enamoradiza. Ujú. Lo máximo. Muy políticamente incorrectos para esa época tan así. Sí, igual era como una continuación de los dibujos animados más clásicos que en Chile los daban porque habían canales en que los repetían, todos los que eran de los Looney Tunes. Claro, como Tom y también era Jerry, un- era un Bugs poco Bunny. así. Sí, Ujú. también Ujú. medio irreverente, es verdad. Sí. Sofi, ¿tú tienes algún personaje que quisieras rememorar por lo polémico, mal portado, incorrecto? Jaimico, de Soy la Comadreja. Un clásico de los clásicos. O sea, un gorila mostrando el trasero, un trasero rojo. mío, señor. Sí, es como uno Ok. de los personajes que recuerdo y que estaba como, es políticamente correcto de la comadreja, haciendo todo bien, todo perfecto, Claro, todo lo todo máximo. Y lo de Jaimico, que hacía todo mal, que intentaba hacer todo, pero todo le salía mal, horrible, pésimo. Que siento que indirectamente es todo lo que pasa usualmente en la vida. Pero siento que estos dos personajes están dentro de cada persona. Uno a veces comete muchos errores y puede ser muy yuchin, haciendo alusión a otro personaje, pero también puede ser
correcto, pero no te tenés que ir a ninguno de los dos extremos. Entonces sí, es uno de los personajes que recuerdo. Y otro personaje que ahora se me viene como a la mente que sí me chocaba un poquito era el diablo que aparece en La vaca y el pollito. Que también era así como, ¿qué rayos? Así como que aparecía, no sé, mostrando su trasero y uno era niña y así como, y hacía cualquier estupidez y así como, ¿por qué está ahí? Sí, era muy así. Y el otro que también me parece interesante para la época es él, ¿verdad? De la chica superpoderosa. Uh-huh. No sé, él y su vestimenta, su forma de hablar, archienemigo de las chicas superpoderosas. Uh-huh. En un capítulo creo que se casa con Jojojo. Y es muy raro lo que pasa ahí con él. Tan real. Vanguardista esa serie. Me gustaba mucho las chicas superpoderosas por distintas cosas, pero por lo que más me gustaba eran por sus villanos. Y creo que estaban muy bien logrados y me encantaban. Pero él siempre me llamaba la atención. Era como, ¿qué es esto? Y tiene tacos, ocupa tacos. Y mini, roja. Sí. A ver, otro. Era muy buen villano y que sabía aliarse con otros. Wow. O pasaban cosas extrañas y sucedía que era él. Era él. Hay otro personaje que recuerdo ahora que, bueno, así como pensando en que no me agradaran tanto porque me chocaba un poquito, pero igual los veía como que esa parte como masoquista. Era el Invasor Sim. No sé si se acuerdan. Era demasiado extraño. Ajá. Como esa rareza, eso era como lo que me gustaba, onda como su mascota que se hacía pasar por perro, que después estaban los papás que eran robots porque no eran los papás, que se tenían que hacer pasar por papás, no sé, todo lo tan bizarro que era como los monitos que a mi hermano le encanta. Como que a mí me chocaba un poquito, pero igual los disfrutaba y los veía, no sé, era como uno de los que recuerdo. Y el otro es como Coraje, con los personajes que hay en Coraje, que en verdad uno también dice así como, ¿qué rayos? Pero como ahora grande uno lo analiza así como, ¿qué está pasando aquí? No entendí nada, así como, no sé, pero sí hay demasiados personajes. Sí, es verdad. Y hay un personaje que no sé si es tan políticamente incorrecto. Okay. El icónico. Que causó polémica, yo recuerdo en su momento, y era con Rugrats. Era Angélica Pickles. Que yo recuerdo que una vez hubo polémica de que se decía que no se debería seguir transmitiendo porque Angélica era muy mal ejemplo para las niñas. Sí. Pero es que ahí estamos hablando de una niña muy poderosa, criada por una madre muy poderosa. Sí. Donde ella creía que la autovaloración era muy importante para sobrevivir en este mundo gobernado por los hombres. Yo me acuerdo mucho de esa frase porque la he visto en poleras actualmente, que la dijo la mamá de Angélica Pickles. Sí. Teniendo en cuenta esa forma de formación, más encima, creo que sus papás no tenían mucha comunicación. Era más que nada la mamá la que pasaba con ella, hablando por teléfono y haciendo las mil y una, porque la mamá de Angélica era una poderosa Big Boss. Se entiende. Aparte que era súper mandona. Lo que me llama la atención es que chocaba tanto que una niña tratara de ser líder, así como imponerse siendo líder, teniendo todos sus errores. Teniendo todos sus errores, porque ella también asumía sus errores. Recuerdo mucho el capítulo en que un mosquito le pica la nariz y ella cree que es por la mentira. ¿Verdad? Wow. Y ella sufre un montón y se arrepiente de todo lo que hizo. Entonces, teniendo en cuenta de que la niña igual, ya sí, a veces era cruel, pero sus primos igual eran enanos. O sea, es súper chico. Y hay una como pequeña diferencia de edad, muy pequeña. Y ella, Angélica es la única que se puede comunicar con los adultos. Exacto. Y aparte ella es la que los liberaba de esa jaula en donde los tenían como corral, que los tenían a los niños, porque los liberaba. Porque Carlito es como un año mayor y también es como de la misma edad de Angélica, es un poquito menor, no sé, como que eso era un poquito menor después. Claro, pero era en los Rugrats su personalidad es distinta,
Sí, por eso me gusta como esa serie, tiene muchas cosas diferentes. Y creo que no podemos no hablar como de un personaje que en verdad hasta el día de hoy causa revuelos y que es épico, y que sería el personaje de Bob Esponja. Que en su momento como que uno no lo piensa y como niño uno no critica, o por lo menos yo nunca he criticado como el contenido desde que alguien sea quien quiera ser. Como libre expresión, da lo mismo, si tú te quieres, genial, sea como sea. Entonces, para mí fue más chocante el que la gente criticara que podía ser, no sé, que Bob Esponja podía ser homosexual, o etcétera, etcétera. Como que yo nunca lo vi, nunca lo critiqué, porque nunca lo he considerado importante en nada de mi vida. Si bien mi familia es más conservadora y es como, ay, pero es que este personaje es tan así, y yo así como, es que no, ¿cachai? Como que para mí no es un tema el que a alguien le guste la misma persona, le gusten dos géneros diferentes, o se sienta fluido, o en verdad no es un tema para mí. Entonces me chocaba más eso. Sí, recuerdo que sí, que Bob Esponja trajo mucho ese debate, pero me daba un poco de rabia que no hubiese la misma crítica, por así decirlo, con Bugs Bunny, que cuántas veces se transvistió ese gallo. O sea, se vistió de mujer millones de veces y seducía a cualquiera. Y Bob Esponja era porque era un poco más fino nomás, y atrapaba medusa y tenía millones de cosas que lo juzgaban. Entonces, masculinidad frágil, pues. No sé, caballero. O sea, ve un monito y cree que el mono es gay. No sé, creo que había mucho doble discurso, porque monos mucho más antiguos hacían cosas más terribles de las que hizo Bob Esponja. Sí, en verdad nadie nadie se planteó la homosexualidad de Bugs Bunny. No, para nada, y de muchos otros personajes de la vida, Eder. O sea, ¿qué onda? Pero sí, yo creo que es como de los emblemáticos, como de algo que fue un tema tabú quizás en nuestra época, pero que nosotras no venimos con esa carga tan tabú. Yo creo que hablando de eso y haciendo como un poquito más en nuestra hora, y para no extendernos tanto, porque este es un tema que da para rato. Nos apasiona nada más. Hola. Quizás podríamos ir cerrando un poquito, quizás con alguna intro que esté en el recuerdo de alguna, para cerrar un poquito el tema, alguna con su intro. Me llama la atención, y esto solamente lo voy a plantear como me llama la atención, y después voy a decir la que me gusta, pero no tiene nada que ver, que varias de las introducciones de esa época, por así decirlo, eran instrumentales, no había letra. Eso quería mencionar, de que eran instrumentales, entonces uno se acuerda de los sonidos. Y a mí la que más me emocionaba y me gustaba, y todavía me gusta la batería y todo lo que conlleva, es la de las chicas superpoderosas. O sea, esa era como la más rápida de todas las introducciones, porque parte como con una batería y después empieza como tan, tan, tararara, y era como, no sé. La de las chicas superpoderosas siempre me motivaba mucho. Eso quería mencionar, de que la mayoría son instrumentales, entonces eso era como cool. Que eran contadas con los dedos las que tenían intro con letras. O sea, claro, Ginger. Somewhere has told me the past was bigger. Pero sí. On the other side. A diferencia del anime. Claro. Y Bob Esponja, obviamente, Bob Esponja que vive en una piña debajo del mar. Exacto. Que Bob Esponja como a la transición. Y son mucho más cortitas. O sea, sí, como comparamos con la animación japonesa, las intros de los cartoons como más occidentales son mucho más cortitas y más rápidas, como ¡pum! Al momento que se te queda bien grabado. Claro, ya. ¿Sus favoritas? Sophie. ¡Ey, Arnold! Para. Sí, inevitable. Arnold. Sí, pues yo me identifico ahí. O sea, ustedes saben, yo soy Yujin para todas mis cosas, lamentablemente. Pero sí, Arnold, todo el rato. Ya, Almita. Había una que me gustaba mucho y es algo de una serie que no hablamos, que es de La Pequeña Lulú. Ay, esa Lulú. Sí, es verdad. Es que yo, o sea, a mí me molestaron tanto cuando niña, o mi primo me molestó tanto cuando niña, que me decía Pequeña Lulú, porque yo tenía muchos rulitos y tenía el pelito más larguito. Entonces como que en un momento decía como, no quiero para Soraya. Entonces como que lo borré de mi mente. Lo siento.
Y me cantaba, cuando llegaba y me cantaba así como, ¿de dónde vienes, pequeña Lulu? Y así como... Sí, pero es que además encima hay dos, porque está la antigua, la que la canción la canta el chileno, el Capitán Memo, pero también había una segunda versión, que era un poco más movida, pero eran los mismos personajes, pero renovaron los personajes, las historias, y me gustaba mucho ver la pequeña Lulú. Y cuando empiezan, también creo que está en Netflix ese pequeño Lulú. Mira, Ni no idea. sé. No llegó tanta información, lo siento. No he revisado la cartelera de monitos. Me voy a tener que meter a Netflix niño. Estoy segura que está en Netflix porque es una de las cosas que busqué. Pues Es parte de mis gustos, la pequeña Lulú. Sí, puede ser. Porque también era una chica empoderada. Sí. Mira, hagamos una mención honrosa a las mujeres más bacanas de los monos. Y me voy a quedar con... las chicas superpoderosas tienen una mención más que honrosa porque las tres son bacanes. Las tres son lo mejor, lo máximo. Pero me voy a quedar con Reggie de los Rocket Power. Wow. Porque Reggie era una de las mayores de su grupo y era la más que estaba como más clara en la vida. Era competitiva y todo porque obvio, estaba en un contexto muy, muy difícil. Pero ella era como súper más madura. Así que, cool, no sé, la quería mucho. Quería mucho a Reggie. Tú te quedas con Lulu, Alma. Habla de Lulu. Sí, Enamoranos de Lulu. Es que me gustaba que ella era bastante proactiva por querer resolver cosas. A veces ella se metía en problemas y decía, pucha, tengo que tratar de resolver esto, o quiero ayudar a mi amigo, quiero ayudar a mi mamá. O incluso a veces quería hacer una maldad y lo hacía. Era variado. Sí. Lo único sí que no concuerdo con Lulu es que la gaita para ella sonaba fea. Yo nunca entendí. Hay un capítulo en que aparecían gente tocando gaita y se tapaban las orejas. No, qué ruido más horrible. Y yo decía, pero suena tan bonito. Hay que hablar con Lulu a ver que lo repiense. Pero hay un personaje que merece mención, ¿Ya? que es también la Elizabeth Thornberry. Elisa. Elisa Ahora Thornberry, estaba pensando en Elisa. Con Debbie, la hermana mayor. Sophie, tu personaje femenino que quieres mucho y que es fuerte y bacán. Uy, está difícil, no sé. No. Quizás me quedaría con Angélica, pero no sé. No sé si Angélica, tengo uno. ¿Podría dar una mención honrosa también a Helga G. Pataki, por favor? Una mujer poética, dulce, tierna, hermosa, pero por otra parte ruda, fuerte y con un sentido de... Siempre hacía cosas malas en general, pero de verdad que a veces no quería hacerla y de verdad se frenaba con su incondicional amiga Phoebe. Sí, A las dos yo encontraba que eran lo máximo, lo máximo las dos, muy amigas y creo que eran muy bacanes. Helga muchas veces incomprendida porque su forma de ser era a veces un poco rudo, pero pese a todo era buena persona. De Helga. Súper difícil su mamá. Loca. Y su papá. Güey. Que a mí de ahora de grande, como que la situación de la mamá, la situación de la mamá de Helga a mí me parece brígida. Como que ahora de grande lo pensé, volví a ver Arnold y fue como, loco, hay que ayudar a esa señora. A mí me caía mal la hermana. A la Olga. Sí, Dios. Muy perfecta. Pero no es tan de los 90. ¿Lila? ¿De Futurama? Claro. ¿En qué época salió Futurama? Es Yo que creo que más. es ¿Más 2000? Sí, más 2000. 2000 y algo, sí, podría ser uno de... Sí, porque de los personajes femeninos sí me gusta más ella. Así como que guerrera independiente power. con un ojo. Qué mejor con el pelo de otro color. Y como morado. que... Sí. Tiene su estilo. ¿Tenés su estilo? Sophie. Güey. Es del año 99. ¡Yay! Dije 2000. Por un año. Está Así dentro. que cuenta. 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 Entra en la cuenta. Y podríamos hacer una mención honrosa. Mira, yo voy a nombrar a todos los monos.
Podríamos hacer una mención honrosa a Muriel. Muriel. Una abuelita. Sí. Una en abuelita. animación, señoras y señores. Una O sea, abuelita en animación. una abuelita que peleaba con monstruos. Hacete esa, po. Netflix. Se te esa. Yo tenía una mención honrosa, pero Ya. no la puedo decir. Yo he hecho porque como es del 2002. rayitos. No importa, todo vale. Que en un momento hablamos de películas Ujú. Ujú. y también de que fue muy popular para nosotros las películas Disney. Fue un boom en ese momento. Fue un Ujú. renacer de Disney en los 90. Ujú. Que después de un tiempo estuvo un tiempo que no tenía tantos buenos estrenos Disney y en los 90 y retomó. Claro. Quería mencionar a la hermana de Lilo, Oh. Lilo y Stitch, Oh. a Nani. Sí, Que Nani. a ella yo la admiro mucho. No, es que Nani. ella la quiero mucho también. Es un Ella personaje es más de los querible. 2000, pero yo siento que es un personaje. Lilo y Stitch fue una película que marcó igual a nuestra generación, Sí. Ujú. que además encima también era un poco irreverente porque se tomaba de los mismos gustos de las películas clásicas, de eso se trataba el tráiler, de que aparecía este personaje en escenas importantes de otras películas. Sí, me acuerdo. Y en realidad no tenía nada que ver con eso la película. Mm. No, y nos aparte, demostraba esta historia de estas hermanas. sí, te hablaba de la historia de la hermana y te hablaba de unos aspectos muy dolorosos de la familia. O sea, era muy Sí. heavy el trasfondo. Ahora que me doy cuenta como que nuestro real. hermano era muy dramático. Sí. Tenía muchos problemas. Muy real, muy real. Sí. Otra mención honrosa que podría ser como para ir cerrando sería Ujú. Vilma de Scooby-Doo, una mujer inteligente Ujú. que resolvía los casos. O sea, no digamos que los demás resolvían los casos. Es Vilma. No, a ver, digamos la verdad. ¿Quién resolvía los casos de verdad? ¿En serio? Era Vilma. Era Vilma. Era Vilma. Nunca fue otra persona. Ujú, ujú. Esa es mi mención. Para los que creen que leer libros no sirve, Vilma, loco. Vilma. Real. Y tenía que tratar con todos los otros. Tenía una paciencia. Tenía una paciencia Sí. de dioses. Bueno, Muchas ¿algo más? mujeres muy bacanes. Muchas y hay mujeres muy demasiadas bacanes. series. Hay demasiadas series. Así que podríamos estar hablando horas y horas. Sí. Desde ya nos disculpamos para quienes no escucharon a su personaje favorito en este Escríbanlo. podcast. Háganoslo saber. Porque de verdad que se nos escapa nuestra memoria y esto ya se está alargando mucho, así que no podemos seguir conversando tanto. Ujú, Pero ujú. les prometemos la parte 2. La parte 2 que se viene con más contenido y va a ser más entretenida. Esto ya abrió esa puerta hacia la nostalgia. Sí. El siguiente es mucho más nostálgico. Afírmense. Lo puedo asegurar. Afírmense. Mucho más nostálgico. Puede ser. Eso. Así que durante este mes esperamos que ustedes escuchen nuestro podcast, escuchen el anterior si se quedan con ganas de escucharnos un poquito más. Pueden visitar también nuestro canal de YouTube, donde pueden ver nuestro contenido que se relaciona con esto, pero no directamente, sino que vemos un poco más sobre la voz. Y los esperamos para nuestro próximo podcast. Sí, Pirili. Ya estamos retomando. Sí, señores, porque hemos vuelto. Yay, Y no yay, es un yay, chiste, yay. no es un cuento. Es ya, Es real. es real. Eso. Bueno, este ha sido el lado de Con Voz Populi. Adiós. Chao.